buenas noches para todos. Mi nombre es Juan Diego Pulesio Soler. Yo soy residente de primer año del posgrado de anestesiología de la Universidad de Caldas. Eh, Hoy nos reúne pues el tema de la anestesia para cirugía laparoscópica, sobre todo enfocarnos en el dolor posoperatorio. Esta charla pues fue asesorada por el doctor Federico. Cuando hablamos de cirugía laparoscópica, pues es una técnica que de- está descrita inclusive desde Abulcasis, o sea, desde hace más o menos unos 1000 años, como las primeras pinitos en cirugía laparoscópica, con instrumentos pues muy rudimentarios, que ha evolucionado a lo que vemos pues en la imagen el día de hoy, ¿cierto? Equipos muy sofisticados, una técnica que propende ser mínimamente invasiva y que es cada vez más común. Inicialmente se hacían más que todo colecistectomías, otros procedimientos, pues, pero hoy en día se hacen nefrectomías, hemicolectomías, histerectomías, apendicectomías, adrenalectomías y un sinfín de procedimientos a través de esta técnica de la laparoscopia. En Estados Unidos se hacen más de 600.000 colecistectomías laparoscópicas al año, datos pues para el 2018, y cada año pues va creciendo esta proporción, sin contar los otros procedimientos. Entonces pues es algo para nosotros importante de conocer. Un breve recuento de los efectos fisiológicos de la laparoscopia. Van a estar dados por la necesidad de utilizar un neumoperitoneo, un gas que nos permita, o que le permita más bien al cirujano tener una adecuada visualización del campo quirúrgico a través de la cámara del laparoscopio. El neumoperitoneo pues va a estar dado por CO2. Es un gas que se utilizó y se viene utilizando desde hace varios años, posterior a que se utilizó el oxígeno y otros gases, pero pues ellos tenían muchísimo riesgo de combustión. El CO2 pues es lo que utilizamos hasta la actualidad. Tiene pues la característica de que el riesgo de combustión es bajo, pero tiene una importante difusibilidad pues hacia los tejidos, y esto ha hecho que pues tenga unos efectos fisiológicos importantes. Manejamos unos flujos para los adultos entre 4 y 6 litros por minuto, y las presiones que mantenemos en condiciones pues digamos que normales son entre 10 y 20, pero en la literatura sí es muy claro pues un límite de 15 milímetros de mercurio como presión intraabdominal, eh, como la presión máxima que podemos tolerar, y posterior a la cual va a haber unos cambios fisiológicos, inclusive patológicos importantes. Cuando se realiza o se instaura el neumoperitoneo, pues el aumento de la presión intraabdominal va a generar cambios a nivel pulmonar, cardíaco, cardiovascular y de la perfusión de las vísceras abdominales. Lo mismo va a suceder entonces con las posiciones que debemos asumir durante los procedimientos quirúrgicos, ya sea Trendelenburg inverso, lateral, que son como las más comunes en estos procedimientos, y va a haber algunas poblaciones con factores de riesgo para que las hacen más susceptibles pues a estos cambios, sobre todo los neonatos, los niños menores de 3 meses, los extremos de la vida en general. Los pacientes ancianos también están, digamos que más expuestos a tener un impacto fisiológico con esta técnica más importante. Los pacientes obesos son otra población pues importante a tener en cuenta. En cuanto a la parte de la vía aérea, sobre todo con la posición de Trendelenburg, vamos a tener pues una tendencia al edema de los tejidos de la vía aérea, al edema en cara. Vamos a tener también a nivel cardiovascular pues una disminución del retorno venoso y un aumento de la poscarga. Eso va pues a influir directamente con
con el gasto cardíaco y con la perfusión. Eh, por las posiciones también, pues vamos a, en el caso del Trendelenburg y pues por el neumoperitoneo vamos a tener que tener presiones un poco más altas en la vía aérea. El uso del CO2 para el neumoperitoneo pues nos va a causar una hipercapnia. Generalmente el abordaje pues de la vía aérea va a ser con intubación orotraqueal para prevenir el- la broncoaspiración y que cuando asumamos posiciones intraoperatorias eh, pues no tengamos problemas para manejar la vía aérea durante el procedimiento. Em, También es importante, aunque vamos a ver un poquito más adelante, la necesidad del bloqueo neuromuscular para poder lograr pues una adecuada relajación de la pared abdominal y permitir al cirujano pues una adecuada visualización del campo quirúrgico. El neumoperitoneo como tal pues nos va a ejercer una presión sobre las vísceras abdominales. Esto va a producir algo de vasoconstricción. Se ha hablado inclusive de colapso de la cava con presiones muy altas. Esto pues nos va a generar un aumento de la resistencia vascular sistema, activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y una disminución en la contractibilidad del miocardio por ese aumento de la resistencia vascular sistémica. En la parte renal y esplácnica pues hay una disminución importante del flujo, lo que nos va a condicionar también que, por ejemplo, la diuresis no sea una medida confiable en los procedimientos laparoscópicos. Dentro de la literatura que revisamos, pues es importante esta parte, ya lo vamos a ver ejemplificado con un caso clínico un poco más adelante. Y es que a pesar de que la técnica es mínimamente invasiva y la laparoscopia pues ha permitido, digamos que los procedimientos sean menos cruentos, así como otras ventajas, no siempre es fácilmente visualizable, sobre todo las hemorragias que no son eh, mayores, o sea, algunos sangrados en capa pueden pasar desapercibidos inclusive durante todo el procedimiento y eso va a tener implicaciones pues para la evolución posoperatoria de los pacientes. En cuanto a las ventajas de la laparoscopia, entonces si uno revisa la literatura, pues vamos a ver que hay reducción del dolor posoperatorio en casi todos los artículos. Lo que habla es que hay una reducción del dolor posoperatorio, no hay una cuantificación de qué tanto es, permiten una recuperación más rápida posterior al procedimiento. Como las incisiones son menores o más pequeñas, pues permiten también mejores resultados estéticos. Hay menor tiempo de estancia hospitalaria, pues por el mismo tema de la recuperación más rápida y las heridas más pequeñas. Inicialmente, pues con los equipos de laparoscopia, pues van a ser una inversión grande, pero a largo plazo van a generar un menor costo para las instituciones hospitalarias y claramente han disminuido la tasa de infecciones tanto del sitio operatorio superficiales como profundas en todas las intervenciones. Para ambientar un poco entonces el tema, vamos a colocar un caso clínico. Es un caso clínico de la vida real. Se trata de una paciente femenina de 63 años que consulta al servicio de urgencias por dolor abdominal. Dentro de la enfermedad actual encontramos que es un dolor abdominal de características insidiosas, de aproximadamente un año de evolución, que en la última semana se acompaña de constipación, heces agitadas y un episodio de hematuria, así como heces con pintas de sangre. Fue valorada pues en la consulta prioritaria y de la consulta prioritaria la remiten a urgencias para valoración intrahospitalaria. Como antecedentes de importancia de esta paciente, tenemos que sufre hipertensión arterial y hipotiroidismo que están controlados con sus medicamentos, no tiene alergias conocidas, previamente ha sido sometida pues a una pomeroidea, una conización uterina, hace su tamizaje pues de la citología anualmente, no tiene antecedentes tóxicos de importancia, ni familiares pues que nos competan en este caso, se dedica pues a arreglo de oficinas y ama de casa y tiene una escolaridad pues de bachiller.
En cuanto al examen físico y los paraclínicos de ingreso, pues la paciente ingresa hemodinámicamente estable con unas cifras tensionales un poco elevadas, pero no en rango de emergencia hipertensiva, con un peso de 64 kilos y no tiene pues una queja o un hallazgo pues de pérdida de peso no intencionada. Durante la exploración física se identifica un dolor a la palpación en el flanco y en la fosa ilíaca derecha, delimitado pero sin claros signos de irritación peritoneal. Traía unos exámenes ambulatorios 2 días pues, previos al ingreso a urgencias, en donde se documenta una hemoglobina de 9.1, pero con microcítica hipocrómica, sin otras alteraciones pues, de importancia. Un uroanálisis con microhematuria, pero sin infección, una función renal que estaba conservada para la edad y una ecografía de vías urinarias, pues sospechaban un episodio de cólico renal dentro de la normalidad. La evalúan en el servicio de urgencias y inician analgesia con tramadol y solicitan una tomografía de abdomen con doble contraste. La tomografía reporta un engrosamiento de las paredes del colon ascendente en su tercio proximal que no compromete el ciego y sugiere como primera posibilidad diagnóstica un adenocarcinoma que recomiendan complementar con un estudio colonoscópico. Además, se toma un hemograma intrahospitalario documentando un descenso en los niveles de hemoglobina con persistencia de los volúmenes bajos. Y ante el hallazgo de esta lesión en el colon ascendente, pues deciden solicitar también un TAC de tórax simple que no reporta sino una ateromatosis aórtica, sino otros hallazgos que sugieran pues otras lesiones a este nivel. En el día 2 de hospitalización se realiza la colonoscopia, esta es la nota de cirugía. La colonoscopia muestra una lesión que obstruye el 100% de la luz del colon. No hay evidencia tomográfica de secundarismo y programan pues para una resección colónica por riesgo inminente de obstrucción intestinal, perforación y peritonitis. Por parte de cirugía se indica transfundir una unidad de concentrado globular compatible con una hemoglobina posttransfusional de 10.1. La paciente estaba programada, sin embargo, durante su estancia hospitalaria presenta signos clínicos de obstrucción intestinal y es programada de manera emergente durante la noche de ese mismo día para pasar a primera hora del día siguiente. Entonces vamos a preguntarnos pues cuál sería el manejo anestésico que se le daría a esta paciente, teniendo pues como estas tres opciones. Realmente si uno revisa la literatura, la mayoría de la literatura lo que sugiere o como gol estándar es el manejo con anestesia general. Las técnicas regionales y neuroaxiales están descritas, pero digamos que tienen algunos bemoles que no hacen pues que nos sintamos más seguros con la técnica de anestesia general. Ya lo veíamos, la posición, la vía aérea, el neumoperitoneo, la necesidad de un bloqueo alto para poder lograr confort para el paciente, la posible necesidad de sedación que nos comprometa la ventilación asociada al neumoperitoneo, lo que hace pues que digamos que la técnica general sea la más predilecta por los anestesiólogos en general y es la que se utilizó en este caso. En cuanto a la inducción, pues se utilizó profilaxis con cefazolina 2 gramos, se utilizaron 80 miligramos de propofol, relajación neuromuscular con cisatracurio y lidocaína 40 miligramos. En el intraoperatorio, viendo el récord de anestesia, pues la paciente cursó en relativa estabilidad durante toda la cirugía, requirió eso sí 3 dosis de tilefrina, se realizó manejo analgésico multimodal, ketamina, iosina, buscapina compuesta, hidromorfona y clofenaco a dosis bajas, y se realizó reversión neuromuscular al final de la cirugía. Durante el transoperatorio se utilizaron 1000 centímetros cúbicos de soluciones isotónicas y el mantenimiento se hizo con sevoflurane y remifentanil. La cirugía tuvo una duración de 2 horas en total. La nota de
de cirugía pues, del procedimiento, pues anota que gracias al abordaje laparoscópico con adecuado control hemostático, a pesar de que se había reservado cama en UCI, se decide manejo en sala general y pues se envía la colectomía derecha, anatomía patológica. Durante el posoperatorio, la paciente cursó con un dolor mal modulado, fue necesario completar la dosis de diclofenaco hasta 75 miligramos, varias dosis de ketamina hasta llegar a 30 miligramos, 1 gramo más de dipirona, hidromorfona 600 microgramos y 2 bolos de 25 microgramos de fentanil. Curso estable con cifras tensionales, sin embargo tiene documentadas en el récord unas cifras tensionales elevadas, 169-89, y una queja persistente de dolor en flanco derecho, sobre todo en ese flanco y dolor turacolumbar derecho. Como tal, no hay queja de dolor en el hombro derecho. Ante este escenario, pues el anestesiólogo encargado realizó pues un examen físico completo, se realizó palpación abdominal, se hizo un rastreo ecográfico FAST y pues se hizo seguimiento en sala de recuperación durante varias horas sin hallazgos pues de importancia. Entonces, supongo yo que esta era la actitud del anestesiólogo encargado de este caso, ¿cierto? O sea, se realizó un manejo con analgesia multimodal, un transoperatorio que no tuvo mayores inconvenientes pues a la vista, pero tengo una paciente que a pesar de dosis altas de analgésicos sigue con mucho dolor. Entonces ahí es donde uno se pregunta si se hubiera realizado una técnica o una hemicolectomía por técnica abierta, ¿será que hubiéramos utilizado alguna otra técnica analgésica diferente a la que se utilizó en este caso? Para eso, pues, empezamos una búsqueda de la literatura. Este estudio es un estudio aleatorizado en el que se evaluó con unas escalas de calidad de vida cómo le iba a los pacientes cuando se sometían a una hemicolectomía abierta versus laparoscópica. Se incluyeron en total 418 pacientes, 28 pacientes en el estudio, con una asignación aleatoria pues, a técnica laparoscópica versus abierta. Los rangos de edad pues siempre eran amplios, con una media de 69.4 años, pero con un intervalo de confianza que sube hasta los 95 años. Y lo que sí se tuvo en cuenta es que fueran pacientes ASA 1 o ASA 2. Aquí vemos los resultados en cuanto a calidad de vida. Realmente no se dice bien contra qué se comparó en términos de analgesia. Sin embargo, evaluaron analgésicos orales, analgésicos intravenosos y pues la técnica tanto abierta como laparoscópica. Lo que sí podemos ver es que tanto para analgésicos orales como para analgésicos parenterales eh, fue mayor el requerimiento analgésico en la técnica abierta que en las que se hizo técnica laparoscópica, siendo estadísticamente significativo solamente para los analgésicos intravenosos. Y también se evaluó la estancia hospitalaria, siendo también menor en la técnica laparoscópica, lo que es congruente con lo que nos dice la literatura en general, con un dolor posoperatorio menor y una estancia hospitalaria menor. Sin embargo, es de resaltar que cuando se sometió los pacientes a técnica laparoscópica y hubo necesidad de conversión, aumentó el requerimiento analgésico y la estancia hospitalaria, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es uno de los riesgos del abordaje laparoscópico, y es que cuando se debe convertir, pues es un problema tanto para el cirujano como para uno durante el transoperatorio. Volviendo al caso clínico, pues estas fueron las órdenes que colocó el servicio de cirugía posterior a la intervención, líquidos isotónicos de mantenimiento, iniciar dieta al día siguiente
y se dejó pues analgesia solamente con dipirona y diclofenaco. Se indicó inicio de enoxaparina pues en dosis de tromboprofilaxis y medidas analgésicas locales. Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos que vimos pues, que se realizaron durante el manejo intra y posoperatorio de esta paciente, la primera nota de ingreso hospitalización de esa paciente lo que dice es que tiene un dolor posquirúrgico no modulado y se adiciona analgesia de rescate, poniendo nuevamente hidromorfona. Se realiza un hemograma posoperatorio con una hemoglobina de 9,9 con un leve descenso eh, posterior, posterior a la intervención quirúrgica, pero no muy significativo. En este caso, pues es importante tener en cuenta la fisiopatología del dolor asociado al neumoperitoneo, pues digamos que esto no está completamente esclarecido, pero pudiera ser una de las causas del dolor de esta paciente que fue tan difícil de modular. Tenemos varias hipótesis, los factores químicos pues hablan de una acidificación del peritoneo por el ácido carbónico y hay algunos estudios que hablan de la inhibición de la anhidrasa carbónica como tratando de compensar este efecto. Y pues esto aunaba a la fácil difusibilidad del CO2 a los tejidos, pues que va a hacer que efectivamente aumente pues el pH, disminuya, perdón. En cuanto a los factores físicos, si bien ya existen torres de laparoscopia que humidifican y calientan el CO2, pues no las tenemos ampliamente disponibles aún y se ha hablado que este CO2 seco y frío pues puede producir una lesión de la serosa que va a generar el dolor del que se quejan nuestros pacientes posterior a las intervenciones laparoscópicas. Y el factor mecánico, pues también la distensión abdominal de las vísceras y el diafragma causado por la presión intraabdominal que ejerce pues el neumoperitoneo. Entonces nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? En los diferentes estudios vemos que del 50 al 70% de los pacientes que son llevados a cirugía laparoscópica, cualquiera que sea, tienen un dolor de moderado a severo. Entonces, esto nos hace pensar o preguntarnos qué también lo estamos manejando. Tenemos varias opciones. La ketamina, pues, tanto en infusión como en dosis única, tiene un papel importante en la hiperalgesia mediada por opioides, ¿cierto? Sobre todo cuando utilizamos mantenimiento con remifentanil. La lidocaína, pues en los últimos años ha venido como poniéndose en boga como manejo sobre todo para cirugía cuando se hace anastomosis y promoviendo pues el peristaltismo. Sin embargo, la evidencia todavía es un poco contradictoria. Las dosis entre 0,5 a 1,5 miligramos kilo hora, el bolo en 10 minutos y posteriormente continuar por 24 horas, pero pues digamos que eso todavía está en discusión y no se ha evaluado como tal la potencia analgésica que tenga la lidocaína, porque la disminución en los requerimientos de opioides posoperatorios pues no ha sido estadísticamente significativa en todos los análisis que se han hecho. Otra de las posibles opciones pues sería una neuroaxial analgésica solo con opioide. Lo que sí podemos intervenir siempre es que se haga infiltración de los puertos y medidas como estas últimas que vemos aquí, que no dependen tanto de nosotros, pero que sí dependen de una buena comunicación con el equipo quirúrgico, y es la evacuación del gas utilizado para el neumoperitoneo. Esta es una medida que ha impactado significativamente en la disminución del dolor posoperatorio. La solución salina peritoneal, hojalata tibia, que lo que hace es disminuir esa acidificación pues que es el factor químico que veíamos previamente, y la maniobra del reclutamiento pulmonar con la extracción del neumoperitoneo y la presión positiva pues, en la vía aérea como una de las medidas que también impacta directamente sobre la necesidad de opioides posoperatorios y la intensidad del dolor
posoperatorio. En cuanto a las técnicas neuroaxiales, específicamente, pues los epidurales, pues digamos que ya venimos con una tendencia y con una preocupación, y es que a pesar de que los epidurales nos ofrecen una excelente analgesia posoperatoria, pues tenemos el problema del seguimiento y de la disponibilidad, pues, para manejar estos dispositivos de manera intrahospitalaria. En este estudio, pues, se evaluó el uso de analgesia convencional versus epidural en pacientes sometidos, pues, a micolectomía. Eh, Vemos una media de edad de 63 y 62 años, con unos extremos no tan pronunciados como en el estudio anterior, pero sí vemos que con diferencias estadísticamente significativas tendemos a poner más epidurales en los pacientes con cáncer metastásico, con hipertensión que probablemente no esté controlada o con anemia. También podemos ver aquí que hay una importante tendencia a colocarlo en pacientes con diabetes o con, digamos que con patologías pulmonares crónicas que nos pueden llevar a considerar más esta técnica para el abordaje, pues, quirúrgico. Eh, Continuando entonces como con lo que debemos o con lo que tenemos en cuenta para la colocación del catéter epidural, también podemos ver aquí que tiende más a colocarse la analgesia epidural en hospitales donde hay residentes o estudiantes, eh, y sobre todo en zona urbana, con buena disponibilidad de camas y cuando se planean cirugías grandes, ¿cierto? Sobre todo rectales o de cáncer de colon, se tiende a utilizar más esta técnica con unas diferencias estadísticamente significativas como vemos acá. Esta tabla es interesante, pero cuando uno mira el artículo no se ha realizado ajustes a la población y vemos pues que hay diferencias importantes en la cantidad de pacientes incluidas en cada una de las técnicas, y lo pone a pensar a uno si realmente al realizar el ajuste poblacional, pues los resultados continuarían siendo estadísticamente significativos, lo que nos lleva a concluir pues que la evidencia todavía es contradictoria. Y lo que sí es que la estancia hospitalaria cuando los pacientes tienen catéter epidural tiende a ser mayor, aunque no es una diferencia estadísticamente significativa, y la mortalidad sí tiende a ser menor en los pacientes con catéter epidural. Eso se puede analizar desde muchas perspectivas, ¿cierto? Como veíamos ahorita, se tiende a utilizar más esta técnica en pacientes, digamos que más frágiles. De pronto son pacientes que les ponemos más cuidado, que posterior a la intervención van a unidad de cuidado intermedio, cuidado intensivo, y no a sala general. O sea, hay muchos factores a tener en cuenta ahí. Continuando con el caso de nuestra paciente, al quinto día posoperatorio continúa hospitalizada con una evolución más bien estacionaria. Se hace un nuevo hemograma con una hemoglobina de 5.9, ahora con volúmenes normales, pero con una PCR elevada. Los tiempos están normales y cirugía general solicita pues una nueva TAC de abdomen con doble contraste, indica transfundir 3 unidades de concentrado globular. La paciente es llevada a una laparoscopia diagnóstica por un hallazgo de una colección en el flanco derecho en la tomografía. Lo que encuentran son 1300 cc de hemoperitoneo ya sobreinfectado. Realizan drenaje, pero la paciente continúa evolucionando tórpidamente. Finalmente realizan una nueva TAC al día 10 de hospitalización, encuentran una nueva colección y esta vez es drenada por radiología intervencionista, 300 cc. Se cultiva pues el hematoma y se encuentra una E. coli
y la paciente finalmente es dada de alta a los 24 días de hospitalización para el programa de hospitalización domiciliaria con tigecyclina y no tiene pues nuevas consultas, digamos que al centro hospitalario. Entonces, digamos que para llevar a casa lo que queremos pues que de esta charla es que la laparoscopia pues es una técnica cada vez más utilizada, todos los días vemos nuevos procedimientos que utilizan la laparoscopia, que implica cambios fisiológicos importantes y que es para nosotros una obligación conocerlos y estar pendientes de todos los cambios fisiológicos que ocurren durante la anestesia asociados al neumoperitoneo, a los cambios de posición, a las características de cada paciente. El dolor asociado a los procedimientos laparoscópicos, a pesar de que son menos invasivos, es equiparable al de las técnicas abiertas y por ello se deben realizar pues, esfuerzos enérgicos en controlarlo. Que aún no hay un estándar en el manejo del dolor postoperatorio en cirugía laparoscópica, sin embargo, existen diferentes herramientas de las que podemos echar mano para disminuir la intensidad del dolor y disminuir pues, esa necesidad de opioides postoperatorios. Con el caso, pues, ante un paciente con dolor no controlado que se sale de lo que es nuestra práctica, digamos que diaria, que se sale de la rutina, que le llama a uno la atención, pues no está de más sembrarle la semilla de duda al cirujano, ¿cierto? Hacer nosotros mismos una evaluación juiciosa que nos permita sospechar alguna complicación como la ocurría con esta paciente. Y que el neumoperitoneo pues es una causa muy importante de dolor y que debemos tratar de tomar todas las medidas posibles para evitar el dolor asociado a él, tanto la comunicación con el equipo quirúrgico como el abordaje farmacológico y no farmacológico del dolor pues, que nos puede producir el neumoperitoneo.